buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en este mes de la patria, mes de septiembre, 201 años de independencia. Bueno, y es un mes que también marcará la pauta en asuntos estrictamente políticos. Alguien dirá, ¿por qué están hablando de política si apenas son 8 meses de administración pública? Bueno, hoy está con nosotros el abogado Germán Espinal, a quien le damos la bienvenida. Es el presidente comisionado de la Unidad de Política Limpia. Y en este mes ya se ha iniciado con un proceso de revisión de todos aquellos que ocuparon o que corrieron por un cargo de elección popular y que no presentaron los finiquitos correspondientes. Ojo, porque en septiembre pueden haber sorpresas. Licenciado Espinal, qué gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros. Finalmente, ¿cómo están las actividades durante este mes de septiembre tras notificar que hubo incumplimiento de algunos políticos? Buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo, por su programa Al Banquillo, que, bueno, no es porque yo lo digo, vi el rating y ustedes están en los programas que más televidentes tienen y de una modalidad muy particular. El periodismo es una rama que inspira mucho, y este programa pues es uno de ellos. Efectivamente, hay avances en el proceso del modelo de instituciones electorales en Honduras, este modelo que ya don Julio Navarro y don Kelvin lo están denominando como el poder electoral, y que tiene tres pilares. Uno es el Consejo Nacional Electoral, el otro es el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia, que fiscaliza los procesos electorales. Ese modelo de instituciones electorales que se denomina como poder electoral es como el legado que está evolucionando en Honduras y en el resto de los países de Centroamérica, incluyendo Panamá, que se ha convertido en un país donde el poder electoral tiene una fuerza impresionante. Casi tiene el poder moral y ético y legal que tienen las fiscalías o Contralorías Generales de la República, como le llaman en Panamá. ¿Por qué, es importantísimo. Sí, porque, Germán, muchos de los procesos, cuando se puede, no se impulsan las reformas? ¿Qué han encontrado ustedes? Porque ahora que hablamos de cambio, de verdaderas transformaciones, sería el momento ideal para que las mismas se produzcan, pero poco se habla de estas transformaciones que pueden ser fundamentales de cara a las elecciones que son dentro de 2 años, dos años y medio quizás. Usted ha usado un término, poco se habla, pero nosotros nos dicen que hablamos mucho, y puede ser que esto haya que equilibrarlo y que los hondureños y los centroamericanos tomemos las cosas en serio, sobre todo cuando se trata de haber evolucionado en una sociedad bastante autoritaria desde el periodo colonial, el periodo de regímenes prácticamente de dictaduras y de caudillos hasta la reforma liberal, como posterior dictadura, regímenes militares, guerras civiles, periodos militares nuevamente, y esta apertura de lo que llaman algunos analistas un verano democrático que se trata de consolidar. Pero hay que actuar de manera rápida, y creo que este proceso democrático que encabeza la presidenta Xiomara Castro y el liderazgo de los partidos políticos que integran un parlamento, y que está definiéndose también la elección de una Corte Suprema de Justicia para acompañar procesos de mayor o de mejoramiento del Estado de Derecho democrático, pero también de la gobernabilidad democrática para Honduras, produciendo desarrollo y bienestar. Es decir, no solamente es que hayan elecciones y que encontremos electos, sino también que el país se encauce por derroteros modestos, humildes, pero que le den cierto bienestar al país, ¿verdad? Que no tengamos dificultades, y la administración de los procesos electorales le va a dar a Honduras confianza y credibilidad. ¿Qué cambios, y eso es lo que hemos ganado ahorita, un poco. ¿Qué cambios, por ejemplo, deben ser fundamentales que ahora se planteen y que su aplicación se vea muy bien
por la sociedad, por el electorado al momento de acudir a las urnas en el 2025? Yo creo que abordar el tema como lo ha introducido usted es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos un Consejo Nacional Electoral que hay que actualizar, que hay que revisar su ley. Eso quedó pendiente desde los informes de la observación electoral internacional, los informes de los organismos especializados, UNIORE, CAPEL, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos han dicho que eso debe de actualizarse para que no vuelvan a ocurrir los elementos que pudieron empañar el proceso electoral, a pesar de que este último tuvo alta credibilidad. Pero también hay que promulgar la ley del Tribunal de Justicia Electoral. Ya los magistrados y los equipos de expertos tienen un proyecto de ley, se ha turnado al Congreso Nacional, el presidente del Congreso Nacional y la Comisión Electoral tienen ya su proyecto de ley y creo que en estos días tendremos ya promulgada la ley del Tribunal de Justicia Electoral, que salieron bien parados de este proceso a pesar de no haber tenido una legislación muy específica, hicieron maniobras muy particulares para poder abordar los casos que se les presentaron. Y por otro lado, la Unidad de Política Limpia, que es la unidad de fiscalización, también fue un primer acuerdo político que promulgó una ley que quedó, como lo ha dicho usted, con poco diente y que necesita más coherencia. Ya nosotros estamos trabajando con el apoyo de los expertos, nosotros mismos, en un proyecto de ley que ya hablamos con el presidente del Congreso, con la Comisión Electoral y con los demás expertos para poder tener este borrador de proyecto que estamos turnando para tener ya estos 3 pilares del poder electoral consolidados y tener entonces Honduras, darse el lujo de decir, tenemos el mejor sistema electoral de Centroamérica. Porque aquí surgen interrogantes que van desde, ¿tienen o no razón de ser estos órganos en un año como el actual de 8 meses de administración pública del actual gobierno? Más bien no se debería pensar, se han escuchado voces, en cerrarlos y utilizar estos recursos para otro tipo de necesidades y abrir el mismo como tal quizás un año antes del proceso electoral. Bajo ese concepto, ahora que se están estructurando en cambios, ¿qué elementos básicos contiene esta reforma dentro de la unidad de política limpia para que la dependencia se muestre con músculo, con dientes y que las sanciones no queden como hechos aislados, licenciado Espinal? Bueno, sí, justamente la estabilidad y continuidad de estas instituciones, que además son muy débiles, la inversión no es mayor, es decir, comparado con los demás países, yo le puedo decir el caso de México, el caso de Colombia, Costa Rica, que tiene el más antiguo sistema electoral y que le da ese prestigio a su democracia y que le da la continuidad de procesos burocráticos también bastante controlados. Hoy en día la modernización de los procesos electorales es importante. Por ejemplo, este periodo podría determinarse ya la digitalización, o sea, el voto electrónico, que ya en Honduras lo tenemos adelantado. Honduras tiene herramientas electrónicas, digitales, informáticas, que le permiten ya dar pasos para decir que el proceso electoral será digitalizado, pero que será desarrollado también por las unidades de informática que tiene cada uno de estos organismos. Voy a ponerle un ejemplo de los procesos de modernización en cuanto a programas que desarrolló el Consejo Nacional Electoral. Hay empresas que ayudaron a hacer eso, pero el legado de esas empresas desapareció, se borraron de los servidores. Solo lo que hicieron los programadores nuestros en el CNA es lo que ha quedado, y eso es lo que hay que valorar y hay que consolidar. Por eso es que el proceso es de consolidación y de desarrollar estos procesos de modernización para tener plataformas sólidas, tanto en el Tribunal de Justicia Electoral, con sus equipos de abogados listos para dar respuesta a todos estos procedimientos, como los procesos de auditoría y de legal, que nosotros hemos tenido que reducir personal para poder atender en estos periodos más de 4,000 y pico de sujetos obligados, que por razones de economía en la ley se ha reducido a eso, pero que debiera de rendir cuenta a todos los candidatos que participan en los procesos
electorales. Y de ahí entonces que esto blindaría a la sociedad de las posibilidades de encontrar ingresos de recursos de origen ilícito, de la corrupción, del narcotráfico, del crimen organizado, del lavado de activos, para decidir en los procesos electorales. Y que el Estado de Honduras, que sus instituciones, que los medios de comunicación no se vean en esta vergonzosa situación en la que hemos estado como país, ¿verdad? Es decir, una democracia donde las instituciones de operadores de justicia le hacían el mandado al narcotráfico, a los capos, a los carteles, que no obedecían al deseo de bienestar de la población hondureña, de la seguridad, del tránsito. Vea usted cuánta necesidad hay de entrarle al proceso de accidentes viales. Yo recuerdo al jefe de tránsito, coronel López Carballo. Él creó una escuela en el Picacho para entrenar al ciudadano hondureño que va a tener la aventura de transitar por nuestras ciudades, nuestras calles y nuestras carreteras. Hoy tenemos un escenario de accidentes de tránsito que obligan a la modernización de la policía a tener establemente una mayor capacitación de los que van a usar el parque vehicular como ejemplo. Por lo tanto, entonces, también ese desempeño de las otras instituciones, pongo el ejemplo de lo que hizo López Carballo en su momento, ¿verdad? Un amigo que yo le tengo mucho aprecio, por eso lo menciono, pero también entonces el legado que nosotros debemos de dejar como comisionados, como concejales, Kelvin Aguirre, Julio Navarro, la concejal Hall, que debemos incluso ya de tener una idea de poder tener todas las instituciones en un mismo local, tener una misma solidaridad interna como institución, presupuestos compartidos, todo esto que puede darle mayor fuerza al poder electoral. Es decir, un escenario en el cual se ven a futuro y que es innegociable es que los órganos electorales, y aquí sumamos el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Partidaria, la Unidad de Política Limpia, es que tengan su propio equipo. Exactamente. Y que se sirvan del mismo en áreas comunes. Diferentes etapas, incluso hasta para eventuales plebiscitos, que es una opción que está por ahí. Las consultas, los plebiscitos, los referéndums, si son figuras que se van a incorporar en las reformas electorales y que están sugeridas y que están ya incorporadas en muchos de los borradores de proyectos de ley. Muy bien, solo permítame ir una pausa. Licenciado Germán Espinal, presidente comisionado de la Unidad de Política Limpia. Ya vamos a ampliar sobre la adquisición de estos equipos, cómo se debe hacer para no terminar con los conflictos si es que deciden ir por esa ruta que hoy estamos viendo, por ejemplo, en el 911, concesiones que después nos generan dolores de cabeza a los hondureños. Ya regresamos. Y nos dicen a los 1.300 millones que la unidad estimó que había costado el gasto de campaña electoral, se pueden sumar unos 2 millones de dólares, 100 millones de dólares que aportó el narcotráfico, porque lo vemos y lo vemos cuando en estos juicios que se están produciendo en la Corte Sur de Nueva York hay testimonios y testigos que dicen yo aporté. Seguimos esta noche con el licenciado Germán Espinal de la Unidad de Política Limpia. ¿Cómo esperan llevar esos procesos para adquirir equipos? Porque ha sido una crítica constante que a última hora, ya cuando estamos en la recta final de los procesos primarios, cuando hay, no todos van, y los generales es otro escenario ahí sí, a matacaballo quieren hacer todo, y después vienen esos dolores de cabeza y las quejas frecuentes. Se genera duda sobre procesos electorales transparentes, Germán. Mire, se han hecho milagros en las instituciones del modelo institucional electoral y hemos tenido un gran acompañamiento, ¿verdad? Es decir, yo le diría de que los que han gerenciado estas instituciones también hay que reconocerles méritos, pero también hay cuestionamientos. ¿Y qué se ha logrado hacer? Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral ha tenido el apoyo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, del mismo Banco Mundial y de otras instituciones para ir modernizando, para ir fortaleciendo y sobre todo en materia de recursos humanos. Eso le ha permitido entonces dotarse de un material y una unidad de informática que cada día se consolida más.
De igual manera lo hemos hecho nosotros como unidad de fiscalización. El programa de Naciones Unidas, con el esfuerzo de nuestros informáticos, hemos logrado desarrollar una plataforma tecnológica que nos está dando el siguiente resultado. Primero, crear una base de datos de todo el proceso de elecciones donde estará el informe de cada uno de los sujetos obligados que presentó a la unidad y los monitoreos in situ que elaboramos para poder determinar cuántas banners desplegó un candidato, cuántos stickers, cuántos de esos, ¿cómo se llama?, granulados puso en los carros, cuántos mensajes radiales colocó en los medios de comunicación, cuántos spots, cuánto incluso, sin que la ley lo esté relacionando, uso de las redes hizo este candidato. Nosotros pudimos incluso monitorear la inversión de los candidatos en redes sociales que les dio también, divulgando su propuesta electoral, les dio votos. Papi a la orden lo usó y eso es bueno porque es una manera moderna de acercarse al electoral. Y eso lo digo como más bien una observación positivo. Y declaró cuánto había gastado y cuánto había invertido. Entonces el monitoreo de gastos de campaña es una herramienta que es independiente del informe documental que presenta cada uno de los candidatos, que es donde dice quién le dio el dinero, de dónde lo recogió y en qué lo invirtió y en qué lo gastó, en las burritas, en la comida, en el conductor, en los spots radial, todo eso nosotros lo consolidamos. Por supuesto, Chendo, usted y yo no somos ingenuos para que yo le diga que ahí no hubo plata del narcotráfico, que no hubo plata del crimen organizado. Los observadores que conocen estos procesos hacen estimaciones y nos dicen a los 1.300 millones que la unidad estimó que había costado el gasto de campaña electoral, se pueden sumar unos 2 millones de dólares, 100 millones de dólares que aportó el narcotráfico, porque lo vemos y lo vemos cuando en estos juicios que se están produciendo en la Corte Sur de Nueva York hay testimonios y testigos que dicen yo aporté. Por lo tanto, sería ingenuo de parte nuestra pensar que ese origen ilícito de recursos en el proceso electoral no se produjo. Pero, estamos hablando, perdón, Germán, de 1.300 millones de que lempiras costó todo el proceso. que costó todo el que proceso. gastaron los candidatos. Que eso ustedes lo pueden revisar y tenerlos estimados a concluir sí. en ese monto. Y un colchón que es el que hacen los expertos que nos dicen, pero también ahí se identifica eso que vino de origen ilícito. Hay 100 millones de dólares más o menos, aproximadamente. Gente como el Faro, como organismos de expertos en hacer eso, y los testimonios de lo que dieron los testigos que están juzgados en algunas cortes. ¿Verdad? Le dicen, yo aporté esto, yo lo hice, yo compré a tal diputado y me costó tanto. Pero aquí lograron establecer ustedes en cuál de los procesos fue, esto es en el último, en el anterior, ustedes ya tienen dos experiencias. En los dos, en el primero la experiencia fue menor, pero sí hubo monitoreo de campaña. Y hubo también allá plata del narco. Y lo hicimos conjuntamente, lo hicimos, ese monitoreo de observatorio lo hicimos conjuntamente la OEA, la Unión Europea y Naciones Unidas. Es decir, hay empresas que a usted le pueden dar el dato exacto en todo el país, porque ellos tienen las técnicas y bueno, usted es periodista y sabe que eso es posible hacerlo. ¿Y qué impresión tiene? Bueno, usted ha sido diplomático y sabe del lenguaje expresivo de ellos, que se lo reservan, pero ¿qué le dejó cuando los veedores tuvieron como registro que habían 100 millones de origen ilícito que por ahí estuvo que se movió? Bueno, no, la voluntad de las políticas de seguridad a nivel latinoamericano, de los organismos internacionales que se ven afectados, gobiernos importantes como Estados Unidos, como en el sur, como en Europa, que se ven afectados por esto que se identifican como amenazas a la democracia, es decir, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos, la corrupción, por supuesto, ¿verdad? Porque el tráfico de influencia para beneficiar a un particular, que es lo que se denomina como corrupción, afecta, ¿verdad?, a los procesos electorales, porque el que está interesado en tener un beneficio particular va a invertir ahí, y va a invertir en elementos tan sensibles como es la seguridad, tener una policía que le haga los mandados,
que en vez de darle seguridad al barrio, le dé seguridad a la lancha que está llegando a Brurraúna y que desplaza hasta el paraíso Copán o que llega a Mapala y después transita por el resto de las rutas del narcotráfico. Es decir, reinvertir eso, es decir, un ejército, una policía para Honduras, para la seguridad de Honduras, para la soberanía de Honduras, pero no para hacer el mandado a los carteles del narcotráfico. ¿Y qué descubrieron de este último proceso y en el análisis puntual que quieran compartir con el pueblo hondureño, Germán? Esto en el territorio nacional se eligen diputados, se eligen alcaldes, regidores, diputados, propietarios y suplentes y el Ejecutivo. ¿Dónde es donde se movió más plata de forma ilícita para lograr ubicar en cargos públicos a sus seguidores o a sus aliados? Aún en medio de todas las dificultades, siempre los organismos de seguridad hacen sus mapeos de riesgo, ¿verdad? Y en el caso de Honduras se ha construido un mapa de riesgo que se caracteriza la zona del litoral atlántico, parte del corredor central, que es donde se desplaza la mayor parte de los ilícitos y que se expresa también en la violencia que mantiene este alto índice de homicidios y al cual hay que ponerle mucho ojo porque nos estamos quedando con una violencia muy evidente en Centroamérica y que los organismos de seguridad están haciendo lo que corresponde para poder bajar esos índices de criminalidad. En el tema este del mapa de riesgo, sí se vio el exceso de inversión en las campañas desplegadas, por ejemplo, en Ceiba, Tocoa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, no se queda atrás. Toda esta zona de la entrada hasta los municipios del Paraíso Florido, donde los despliegues de la propaganda lo hacían con encargos de empresas que guindaban los afiches y que no eran los activistas de los partidos, sino que tenían un aparato especial vinculado a estas colaboraciones, entre comillas, con los candidatos que tenían el respaldo de estos carteles, en el caso de la zona del mapa de riesgo, que lo ha diseñado con la colaboración del Ministerio Público, por supuesto, la policía, porque algo tienen que demostrar que se hace bien, ¿verdad? Y los mismos, hay ONGs que también se especializan en poder hacer diseños de mapas de riesgo del país y se identifican las zonas por donde esto ha estado siendo el flujo. Aún con todo lo que se ha desplegado, vemos las vulnerabilidades. Hay funcionarios altos de la DEA, de los organismos internacionales de seguridad que están mostrando cómo se requiere blindar más el Caribe, sobre todo el desplazamiento del narcotráfico, con los radares, con mayores medios de transporte que permitan el combate al narcotráfico. Y encontraron la cooperación más allá de la veeduría y el respaldo que dan la Organización de Estados Americanos, algunas fundaciones estadounidenses especializadas, de otros entes que por su naturaleza tienen mayor conocimiento de la forma en que se filtran estos grandes capitales en política, hablando, bueno, aquí en nuestro país de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico a través del Ministerio Público, la misma policía, no sé qué grado de confianza les da a ustedes, el ejército hondureño y por qué no decir el apoyo de amigos del exterior como los Estados Unidos a través de la Embajada y la DEA. Bueno, usted ha usado una expresión, grado de confianza, ¿verdad? En estos periodos, estas 2 décadas que han pasado del 2005 para acá, el grado de confianza es un grado de confianza que hay que irlo construyendo para poder expresarle que hay coordinación entre las agencias y entre los actores, porque ese ha sido el gran problema, ¿verdad? No ha habido confianza como diplomático participando en las reuniones regionales. Uno encontraba como temas, por ejemplo, de seguridad, de robo de vehículos, de narcotráfico, entre los organismos de seguridad en El Salvador o en Nicaragua o en Guatemala se trataban con cierta reserva o habían comentarios que mientras esté fulano de tal ahí, yo no hablo de este tema.
Es decir, el grado de confianza es importantísimo, pero eso solo da entonces una alta credibilidad de la institución, de los oficiales, y eso hay que ganarlo. Y Honduras tiene obligación de certificarse, de darle credibilidad, de trabajar con profesionalismo. Los cuadros profesionales en Fuerzas Armadas, en la policía, existen. Y estos Y eso entonces hay que desarrollarlo. Y estos capitales, Germán, ¿qué descubrieron? Los mueven locales, hablando de grupos de Lampa que se quieren infiltrar dentro de Honduras, o vienen desde el exterior y eso aún dificulta más los procesos de investigación de la unidad. Bueno, no, es decir, son procesos que se dificultan, pero al mismo tiempo también tienen vías que pueden ser facilitadas, ¿verdad? Es decir, en la medida que podemos tener una mayor coordinación, una mayor solidaridad y recursos para poder hacer las cosas como se debe de hacer, ¿verdad? Es decir, en algunos elementos la legislación es importante, los presupuestos son importantes, pero es importante la confianza y la voluntad política. Es decir, el país tiene que enrumbarse con decisiones políticas, con un Congreso realmente consolidado para la democracia, con una Corte Suprema que vaya a defender los intereses vinculados al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la gobernabilidad democrática. Posiblemente diga mucho, pero no está diciendo nada con esto. Es decir, hay un momento histórico en el cual Honduras se puede fortalecer y también crear bienestar, porque la democracia sin comida, sin escuelas, sin centros de salud, como nos ha golpeado el COVID. Vea usted, por ejemplo, solo hay un tema, el tema educativo. A mí me tocó, Chendo, hace 2, 3 años ir a hacer un viaje a Costa Rica por la muerte de un compañero de maestría y pasé por Nicaragua. Ninguna escuela se cerró durante toda la pandemia. Ni jardín de niños parvulario, ni escuela primaria, ni colegio, ni universidad. Estuvieron abiertos los 3 años con las garantías y los cuidados que el Estado y la sociedad hizo en Nicaragua. Y en Costa Rica se dio el lujo de decir, en Costa Rica no se cierra ningún centro educativo, ni iglesia, ni nada. Es decir, ¿qué daño vamos a reparar nosotros de estos 3 años donde profesores, donde alumnos, donde estudiantes no fueron a la escuela? Hay un daño que no lo hemos valorado y creo que no tenemos conciencia de eso. El Salvador, el 1 de enero, las banderas izadas con los niños entrando a los patios de las escuelas, pero no dejaron de ir a la escuela durante toda la pandemia, aún con los impactos también climáticos que afectaron ese país. Solo Honduras, 3 años, prácticamente golpeó a una generación que no va a tener posibilidades de resarcirse de este daño. Muy bien, Germán Espinal con nosotros esta noche al banquillo. Pausa, cuando regresemos revisamos los sujetos obligados en nuestro país, incluso actuales diputados que no han presentado informe, alcaldes que no han dicho cómo se financiaron sus campañas y están en la línea roja de sanción. Ya se los contamos. Y una propuesta que nos han hecho en todas las regiones es que los que no cumplan con la ley sean suspendidos o sean inhabilitados por 1 o 2 contiendas electorales de poder ser electos, que es un derecho y es un deber, pero que si no cumplen con la ley sean inhabilitados. Seguimos al banquillo con Germán Espinal de la Unidad de Política Limpia. ¿Cuántos casos, cuántos expedientes revisaron al final? Si se ponen a revisar a todos los que aspiran, esto es misión imposible. Se tuvo que tomar decisiones para reducir el número y entiendo que casi llegan a los 5,000, Germán. No, es decir, Chendo, público, la unidad, los auditores revisan todos los informes financieros. Hay informes que son 4 cajas de esas de archivo que vende Ofitipo. Y hay otros que son informes pequeños, pero todos los informes de alcaldes, de diputados, de candidatos a la presidenta, de movimiento interno y de partido político son examinados por los auditores y son subsanados por los sujetos obligados. Debo decirle que fueron 4.900
De esos 4.900, el 70% presentó su informe de los que participaron en las primarias y en las generales y los movimientos políticos. Hay dos partidos que no cumplieron, FAPER y Líder, por ejemplo, y Democracia Cristiana, que ha tenido problemas de funcionamiento, se le murió el administrador por el COVID, bueno, ha habido una serie de... Y eso lo sabemos porque estamos en una relación directa con los partidos. Y eso da pie, Germán, para futuras reformas que, si no se apegan, pues que vengan decisiones contundentes y no medias tintas, bueno, como ha pasado, que de pronto ustedes actúan, pero viene el Poder Judicial y les dice que no. El Congreso emitió una prórroga, terminó el fin del mes de agosto. A partir del primero nosotros estamos ya trabajando sobre sanciones. Hay 2 diputados que no presentaron, están electos y no presentaron informe. Actuales diputados. Actuales diputados. 2. Ese nombre lo vamos a dar una vez que presentemos el informe y lo hagamos llegar al Congreso Nacional. ¿Cuándo está previsto? Y hay 16 alcaldes que no han presentado informe. En el de electos, ¿verdad? Y no electos hay 1.600 candidatos que corrieron en las elecciones y que no presentaron informe. Y es ese que llamamos el candidato de relleno, el vivo que armó un partido para echarse unos pesitos, le dijo, mira, préstame tu identidad, te voy a nombrar de candidato a la presidencia, diputado y alcalde, porque yo tengo que llenar una planilla y ahí tengo entonces lo que usted ya sabe. Esos son los que van a ser multados y tendrán alguna dificultad cuando nosotros establezcamos el mecanismo con finanzas y la SAR para hacer efectiva la sanción, que la sanción es entre 10, 15 y 20 salarios mínimos. Bueno, hay 1.600 en esa que van lista a ser sancionados, que están fuera de sistema, por dar un concepto que les viene sanción. Ahora, cárcel no hay. Van a ser sancionados. No hay. Son sanciones estrictamente administrativas. Sí. Ahora, de cara al futuro, porque el ciudadano, el hondureño que ya entró una vez a política, dice que este gusanito nunca lo pierde. Ahí vendrán futuros procesos. Con este antecedente automáticamente está inhabilitado. Ese es uno de los grandes, de las grandes aspiraciones que ustedes tienen. Correcto. Bueno, hay un grupo de parlamentarios que son parlamentarios por la reforma, por la MASI, por ejemplo, o por la CICI, que quieren, promueven el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y de la lucha por el fortalecimiento de los entes electorales. Y ahí entonces, y además nosotros tenemos un debate permanente, por ejemplo, este fin de semana pasamos en Danlí con sociedad civil, empresarios, maestros, políticos, religiosos, y una propuesta que nos han hecho en todas las regiones es que los que no cumplan con la ley sean suspendidos o sean inhabilitados por 1 o 2 contiendas electorales de poder ser electos, que es un derecho y es un deber, pero que si no cumplen con la ley sean inhabilitados. Y luego hay una figura también legal que se llama la inhabilitación sobrevenida, pero es una ficción que prácticamente es imposible de aplicar. Es bonita y todo, pero tiene que regularse primero porque el plazo que se da está dentro de la declaración de candidatos. Por lo tanto, entonces, esas reformas hay que hacerlas de manera inmediata. Este grupo de diputados está planteando entonces darle más fuerza e inhabilitar a los que no cumplen con la ley. Bueno, y esta prórroga que dio el Congreso hasta el final de agosto le permitió a cuántos sujetos obligados a aclarar su situación financiera. Solo 80 sujetos obligados aprovecharon esta prórroga. ¿Y habían diputados? Habían diputados que lo cumplieron, por eso le digo que quedan 2. Solo 2. Dos electos, ¿verdad? Que no, sí, actuales. ¿Son propietarios o suplentes? Propietarios. Y 16 alcaldes. ¿Y de qué están en posesión? ¿De qué partido son o por lo menos de qué zona? Sabemos que... Se distribuyen de igual proporción. Es increíble, pero el incumplimiento es bastante paritario. Y en cuanto a los alcaldes, ¿qué encontraron? ¿Cuáles son los argumentos para no presentar un informe que incluso siendo autoridades de su municipio, no tienen claro en qué invirtieron, cómo fueron los gastos? ¿Hay cifras que les asustaron de algunos de ellos? No tengo una idea exacta de cuál es la justificación, porque nosotros
Los partidos, por ejemplo, que participaron en elecciones, crearon unidades de política limpia al interior de su partido. El Partido Nacional creó su propia unidad y certificó a todos los candidatos. Es decir, ningún candidato a alcalde, a diputado del Partido Nacional no dejó de tener la capacitación y el entrenamiento para hacer su informe financiero. ¿De qué partido me Del dice? Partido Nacional. Tuvo eso, porque tuvo una escuela para capacitar en presentación del informe. Y los demás partidos crearon sus mecanismos de formación. En el caso de Libre tiene un instituto de formación política que fue el que se encargó con la unidad y otros organismos de capacitar a todos los alcaldes y diputados. Es decir, y hay también lo que llama, con Naciones Unidas tenemos una herramienta que se llama el aula virtual. En esas aulas virtuales se guinda todo el material educativo y los sujetos obligados pueden bajar de ahí la información. Pero además nosotros nos desplegamos en todo el país para poder capacitar a los candidatos. Y ustedes en este proceso llamaron a estos 10, todos. Estos serían 18 políticos a las regiones, que se presentaran y que aclararan su manual, digamos, sus gastos, que los actualizaran. Tuvieron ese chance. Le traslado este interrogante porque pronto se van a conocer los nombres. Por y supuesto. Ya sabemos qué es lo que ocurre cuando aquí se le señala en este país a un político que alega que es una persecución, que lo están dañando porque sus ejecutorias no van de acuerdo con el pensamiento político de quienes les investigan. No, por supuesto. Hay un proceso que se llama subsanación y el auditor o el asesor legal lo llama y le dice, mire, usted tiene que mejorar una factura. Tenemos reclamos también, porque a veces los auditores, los contadores son extremadamente rigurosos. Pero ahí preferimos, como decía aquel teórico del periodismo, prefiero el exceso de la libertad de prensa que la represión a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. En el caso nuestro tratamos de que los auditores no sean también presionados por los comisionados a efecto de ponerle el dedo o a perseguir a un candidato porque tiene características o a exigirle más allá. Claro, hay sujetos obligados que nos dicen, mire, me está pidiendo demasiado. Y luego se racionaliza entre el responsable financiero de cada candidato y el mismo candidato una racionalidad de los requisitos para poder subsanar su informe financiero contable. ¿Y hasta cuánto tienen para subsanar? No, ya ya está no, fuera. ya terminó y ahorita es sanción ya. Los que van a ser notificados de la sanción tienen un derecho de revisión de su expediente. Y ya se les notificó a estos 2 diputados y estos 16 alcaldes. Eso es lo que vamos a hacer este mes, ¿verdad? Porque tampoco, es decir, recuerde que son 1.800 expedientes los que tenemos que revisar. No tenemos el suficiente presupuesto para tener los auditores que quisiéramos. Sin embargo, le estamos haciéndole frente con el grupo de auditores. ¿Cuántos auditores tienen para revisar más de 1.800? Ahorita vamos a llegar a unos 16 auditores por contrato y un grupo de permanentes, pero sí damos abasto, porque además tenemos una buena base informática para poder mejorar la capacidad de auditoría de la unidad de política libre. ¿Cómo definen con quién empezar? Porque también vuelve aquello siempre de la persecución o que de dedo, porque como yo soy de este partido, me están a mí investigando. Tomarán como base los que fueron electos porque están incluso recibiendo fondos de la hacienda pública. Es una prioridad. ¿O cómo lo harán? ¿Hay algún reglamento o están a libertad ustedes? No, hay un principio que, por supuesto, el que ha sido electo debe de ser revisado como prioridad, pero vamos avanzando con todos los expedientes, es decir, no hay una preferencia, pero todos los electos fueron ya auditados. ¿Quién es más responsable, Germán? Había mayor cantidad de varones aspirando, pero también entraron en actividad política féminas. ¿Qué registran? Bueno, ahora mismo nosotros tenemos un gran apoyo de USAID y el IFES, que es un organismo electoral y de Naciones Unidas con la Unión Europea sobre este tema de género. Y es fuerte la
el apoyo y la capacitación y el debate con el Congreso Nacional, con el Consejo Nacional Electoral, con el Tribunal de Justicia Electoral, con el registro de las personas, y nosotros mismos estamos encontrando que el cumplimiento de parte de las mujeres que han sido candidatos es el 100% más efectivo. Y desde ese punto de vista encontramos entonces que la democracia se fortalece si el espacio de participación de la mujer, con neuronas democráticas, por supuesto, porque no es un problema de hormonas también, pero es un problema de neuronas democráticas para poder participar en la gobernanza de Honduras y de Centroamérica. Muy bien, Germán Espinal, miembro de la Unidad de Política Limpia con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Por lo tanto, entonces yo diría que no nos debe de asustar el debate político, el juego de ideas, de eso se trata más bien la convivencia. Y los hondureños tenemos que crear también un ambiente de estabilidad, de paz y de gobernabilidad democrática, y no este tema de la exagerada violencia con que dirimimos nuestros asuntos. Seguimos al banquillo con Germán Espinal de la Unidad de Política Limpia. El eventual o la eventual consulta popular que se habla podría registrarse en el país, tendría una supervisión de ustedes. ¿Estamos preparados en el país para estos procesos? ¿Qué visión tienen? Mire, Chendo, yo diría que las instituciones electorales en Honduras y los profesionales, hay mucha expertise, hay prácticas aprendidas, hay capacidad instalada, y yo diría que lo que está desarrollando es voluntad política para consolidar lo que llamamos poder electoral. Y creo que sí hay capacidad para poder enfrentar iniciativas de referéndum, de consultas populares y de plebiscito en Honduras. Y quisiéramos aspirar a esa contundencia con que se celebró el resultado de la consulta del referéndum en Chile, ¿verdad? Vio usted cómo el presidente Boric dijo: la institucionalidad chilena se siente orgullosa de haber administrado este proceso y el pueblo habló y eso se respeta. Y yo diría que a eso aspira Honduras. Y la institucionalidad la siente lista para asumir estos grandes roles, porque los niveles, y en esto puede generarse mucha controversia, educativos de los chilenos están distantes Por supuesto, de algunas otras naciones de América Latina, y eso usted como un estudioso lo conoce, Germán. Así es, las diferencias y las distancias son kilométricas. 1905 Chile tenía el quinto mejor ferrocarril del mundo. Las ciudades más Hace más de un siglo. Hace más de un siglo. Las mejores universidades. Es la herencia de Diego Portales. Y eso lo debe a la fortaleza de la institucionalidad. Sus Fuerzas Armadas, su sociedad civil, sus partidos políticos consolidados, democráticos, desde las, ¿cómo se llama? Las famosas películas que era de Marusia, las páginas de Marusia. Y un respeto a la institucionalidad y a los resultados puntuales. Solo roto por ese periodo de Pinochet, pero que también la sociedad chilena le ha sabido dar vuelta y convertir eso en una lección aprendida y aleccionadora, ¿verdad? También con inclusión y nuevas agendas. Por eso es que también hay países donde nosotros en Centroamérica podemos tener no un modelo extraordinario, pero Costa Rica lo puede hacer, y hay otros países en Sudamérica que han incorporado tecnología y no necesariamente por cuestiones ideológicas uno los puede descalificar, ¿verdad? El Centro Carter, que es uno de los centros más importantes de observatorio electoral, las instituciones de organismos internacionales que han desarrollado capacidad de tecnología para ayudarnos, nos pueden dar toda la fortaleza de tener a Honduras listas para fortalecer la democracia y para crear un poder electoral formidable que le dé confianza y credibilidad a los resultados de cualquier proceso electoral. Porque aquí está aquello que hemos escuchado de que la democracia no debe tener un valor monetario definido.
Pero hay Y que ponérselo, por supuesto. dadas las circunstancias en que se vive actualmente en el país, cuando se habla de millonarias inversiones en procesos de consulta popular, surge el interrogante hoy día: ¿valdrá la pena estar o estamos ya listos para ir a un proceso de consulta en Honduras? ¿Y bajo qué términos sería esa pregunta al pueblo? Hemos tenido vaivenes en este tema. En 2000, bueno, en el 1982, cuando se promulga la Constitución, simultáneamente se habló de una constituyente que revisara la Constitución del 82. El presidente Lobo, otras fuerzas políticas, demócratas cristianos, estuvieron impulsando. Yo fui parte de un movimiento democratizador en su época con el rector Reina, de promover una revisión de la Constitución y una nueva Constitución. Esos procesos han tenido, don Mario Rivera López estuvo de acuerdo, los reformadores de esa época constitucionalistas estuvieron de acuerdo en hacer una consulta. Sin embargo, se detuvo ese proceso y yo creo que ya Honduras debe de escoger su coyuntura y su momento oportuno para poder poner a tono de la modernidad, no solamente aquello que le dio brillo a la Constitución de incorporar todos los derechos sociales al contenido del texto, porque también se hicieron reformas para fomentar la corrupción. Yo recuerdo lo del Chinazo, tuvo esa reforma electoral para poder ver cómo se hacía plata del tráfico de personas. Y eso no puede ser. Es decir, la Constitución es una herramienta para la gobernabilidad democrática y para mejorar la relación entre gobernante y gobernado. Ese nuevo pacto social hay que actualizarlo. Yo creo que se van a dar las condiciones. Es un momento difícil que debe ser sopesado, pero que, como usted lo dice, tenemos problemas financieros, hay que estabilizar más el país y hay que ver también qué relación es la que tenemos que cuidar. Y esa el país vive de los 7.000 millones de la remesa que mandan los hondureños que van a El Salvador, a Estados Unidos, a España y otros países del mundo. Esa relación hay que cuidarla, Chendo, porque es real política. Y luego vendrán las inversiones. El país requiere inversión y producción. Y rescatar la economía, por supuesto, ¿verdad? Los medios de comunicación lo están haciendo. Hoy cada día se está modernizando más el país y vemos anuncios importantes como esto de que se va a activar el cultivo del algodón en Comayagua, en el sur y en Danlí. Y estos grandes procesos de transformación a través de consultas populares, que son propuestas que ahí están, ¿en qué momento se deberían impulsar? Sobre todo viendo lo dividido que está la sociedad hondureña y la confrontación a nivel de los partidos políticos frente, Germán, a grandes decisiones que tenemos para los próximos meses de este 2022, que ya se cumpliría un año, cerrando el 25-27 de enero con la elección de la Corte Suprema de Justicia, que ahí nos va a ocupar. Decisiones a futuro que tendrán que ver durante los primeros 8 meses del próximo año en si llega o no una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción a nuestro país, en la elección del fiscal general de la República. Y vea que ahí se nos fue otro año y ya el tercer año aquí es político. Entonces, ¿cómo acomodarlo a los tiempos sin que surja mayor divisionismo en la sociedad hondureña? Mire, yo creo que en la democracia la disparidad de criterios es normal y es aceptable. Y yo diría que eso no nos debe de asustar, que en el Congreso Nacional hayan distintas opiniones. El tema es cuando se recurre al magnicidio, a la violencia, al ajuste de cuentas, al asesinato, para resolver los problemas políticos, ¿verdad? Es decir, la gobernabilidad democrática pasa por el diálogo, por el debate, por las ideas más locas que se le puede ocurrir a alguien, ¿verdad? Y lo hemos visto en las ¿cómo se llama?, sociedades más avanzadas. Usted ha visto cómo ahora se hizo un cambio en Inglaterra. El día de ayer de la Darwin se fue un señor que a los hondureños nos parecía estrafalario, con el pelo alborotado, y entró una señora ya mayor, con mucha capacidad, que había sido canciller, y le da una nueva vitalidad a ese gran imperio. Por lo tanto, entonces yo diría que no nos debe de asustar
el debate político, el juego de ideas. De eso se trata más bien la convivencia. Y los hondureños tenemos que crear también un ambiente de estabilidad, de paz y de gobernabilidad democrática, y no este tema de la exagerada violencia con que dirimimos nuestros asuntos. ¿Se puede desarrollar un proceso de esto en aras de pensar en racionalizar recursos conjunto con las elecciones, o es meternos a un relajo mucho mayor, Germán? Son temas de concertación y de acuerdos. Y en eso nosotros tenemos mucha experiencia, los hondureños. Los partidos políticos han llegado a acuerdos en momentos difíciles con distintas fuerzas, poderes fácticos, no políticos y militares. Entonces, la capacidad de llegar a acuerdos está en la mesa, no es un tema extraño para los hondureños, y como no lo debe de hacer, entonces consensuar, llegar a acuerdos, negociar, es un tema de la práctica de la vida democrática. No nos debe de asustar. Bueno, Germán, estamos cerrando. De lo visto hasta ahora, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención, que incluso hasta le generó preocupación de los procesos de la Unidad de Política Limpia? Bueno, no, cuando surgimos con mucha expectativa. El acompañamiento de la MASI nos colocó la solidaridad institucional del CNE en su momento. Recuerdo esos momentos cuando el combinado Kelvin Aguirre era comisionado de la Unidad de Política. Yo aprendí mucho de él. Él era un fiscal y un profesional al cual yo le tengo mucho respeto, y por su seriedad y su desempeño. De igual que también comparto con los comisionados Franco y Albita Rivera, que debatimos, tenemos puntos coincidentes y por supuesto discrepancias, pero que logramos mantener una gobernabilidad de este ente que tiene expresiones de diferentes tipos frente a los temas de cada caso, pues se ve con criterio profesional. El acompañamiento de la CICI que vendrá, creo que nos va a dar un nuevo ánimo, sobre todo para el proceso electoral. En fin, yo pienso que para la presidenta Xiomara Castro, la CICI es un escudo protector contra la corrupción, contra las liebres que también andan por ahí revueltas. Muy bien, gracias. Germán Espinal, presidente comisionado de la Unidad de Política Limpia, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.